amados hermanos, vamos a dar continuidad a este estudio que estamos haciendo del libro de Deuteronomio. Hemos titulado esta serie de este libro Jesucristo, legislador y salvador. Recuerden que este es un estudio expositivo que estamos haciendo, texto a texto. Empezamos desde el capítulo 1, versículo 1, hemos venido avanzando hasta llegar el día de hoy al capítulo 4, versículo 7. Les voy a pedir que por favor lean conmigo los versículos 7 y 8. ¿Lo tienen ahí? Amén. Dice la palabra del Señor. Porque qué nación grande hay que tengan dioses tan cercanos a ellos como los a nuestro Dios, todo cuanto le pedimos. qué Qué nación grande hay que tengan dioses y juicio justos, pues toda esta ley como delante de vosotros. Bueno, la semana pasada estuvimos en esta introducción a la ley que nos está dando el texto. Estuvimos hablando de la obediencia, ¿cierto? Cuando se nos da una ley, nosotros entendemos que esa ley es para obedecer. Toda norma que se nos entrega en cualquier entorno en el que nosotros estamos, se nos entregan unos parámetros, pues claramente que esos parámetros tienen un propósito. No es por perder tiempo, es con un objetivo. Como nosotros nos hemos relacionado de esa manera con la ley en todos nuestros entornos, en toda nuestra vida, cuando nosotros nos acercamos a la ley de Dios, nosotros tenemos la tendencia a pensar que con la ley de Dios sucede lo mismo, que se nos ha entregado una ley y que con ella viene implícita la exigencia de que nosotros tenemos que cumplirla a cabalidad, y que es a través del cumplimiento de esa ley que nosotros obtenemos beneficios, ¿cierto? Entonces nosotros acostumbramos a los niños y les decimos, bueno, si usted gana el año y saca buena nota, entonces le damos este regalo, ¿sí? Práctica que no es muy buena, pero a veces algunos la podríamos haber puesto en práctica. Y así nos enseñan, ¿cierto? Les vamos a dar un premio al empleado del mes, al que llegue temprano. Entonces, nosotros entendemos que obtenemos cosas favorables por cumplir la ley. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, y lo que estuvimos estudiando la semana pasada, es que cuando nosotros cumplimos la ley, nosotros no estamos ganando nada, sino que nosotros estamos dando una evidencia de que ya ganamos algo. ¿Sí? Porque cuando estábamos sin Cristo y estábamos ajenos de la ley, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Es decir, nosotros vivíamos conforme a nuestra propia ley, a nuestra propia norma. Nosotros éramos nuestra ley. Y ahora que Dios nos ha permitido la fe para creer en Cristo, cuando nosotros vivimos la norma, cuando nosotros vivimos la fe, nosotros estamos dando una evidencia de la vida nueva que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, el cumplimiento de la obediencia es una evidencia de vida. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender porque es un juego de palabras, pero nosotros no vivimos porque obedecemos, sino que obedecemos porque vivimos, que es una cosa muy distinta. De eso estuvimos hablando la semana pasada. Por eso es que nosotros decíamos la semana pasada que la obediencia es una gracia, la obediencia es un favor de Dios, ¿sí? Porque ¿cómo poder obedecer a una ley en la cual nosotros no creemos en lo profundo de nuestro corazón? ¿Cómo nosotros podemos ver, escuchar y caminar tras de una ley si no tenemos vista, oídos y pies? Si la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Que estábamos ciegos, que estábamos sordos. Eso dice la Escritura. Ustedes
no pueden atender a la palabra, que están sordos, no pueden atender a ellos. Entonces, si nosotros podemos ser obedientes en alguna minucia, no es por nuestra capacidad, es por la gracia que nos ha sido otorgada, ¿cierto? Porque nos ha dado Dios vida, estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Si podemos respirar, es por gracia, ¿cierto? Porque tenemos vida. Si podemos ver, es porque tenemos la gracia de que nuestros ojos funcionen. Lo mismo pasa en la vida nuestra, como creyentes, como cristianos. Entonces, en estos versículos 7 y 8, que es un avance de lo que estuvimos trabajando, hasta el versículo 6, nos va a conducir a pensar en ese privilegio que nosotros tenemos como pueblo de Dios, de tener al Dios que da la vida. ¿Sí? Es una precaución que normalmente nosotros desde el púlpito siempre estamos haciendo y que debemos considerar nosotros mismos. Nosotros tenemos una tendencia continua, una inclinación a deshacernos de amor y deshacernos de interés por las bendiciones que Dios da. De hecho, muchos de nosotros hemos llegado a los caminos de Dios no buscando a Dios, ¿sí?, sino buscando sus bendiciones. No es que yo tengo un problema personal, no es que yo estoy pasando por un momento difícil, bueno, entonces voy a ir a la iglesia, ¿sí? Y algo que Dios nos va a decir en Deuteronomio permanentemente es: yo soy el Dios de las bendiciones. No se te olvide eso. No se te olvide, para que tú no termines en algún momento inclinándote delante de la bendición y no delante del dador de la bendición. Y de ahí nosotros entendemos por qué en el mundo entero que se regó la humanidad creada, en todas las tribus, en los segmentos de sociedades, siempre ha habido adoración, porque el hombre tiene una tendencia a adorar. Pero por la rebeldía nuestra, pues nosotros encontramos que la adoración era al sol, a la luna, a la montaña, ¿sí?, a los animales, que es lo que nos habla en Romanos 1. El hombre se negó a adorar al Dios verdadero, entonces Dios le entrega una mente depravada para que adore las cosas que son creadas. Pero nosotros tenemos esa tendencia continua, mis hermanos. Nosotros que venimos a la iglesia, nosotros nos inclinamos ante nuestro trabajo, nosotros nos inclinamos ante nuestra pareja, nosotros nos inclinamos ante nuestros hijos, nos inclinamos ante nuestra profesión, nos inclinamos ante nuestros pecados, ante nuestra opinión, nos inclinamos. ¿Sí? Y esos son esos dioses intocables que nosotros tenemos. Y Dios nos tiene que decir a nosotros: mucho cuidado, no se le olvide que el privilegio que tienen los hijos de Dios no está en las bendiciones, está en el dador de las bendiciones. Entonces, qué interesante es esto, mis amados hermanos. Qué interesante es esto que nos va a decir la Escritura, porque es cuando nosotros encontramos que nuestra mayor bendición es nuestro Dios, que nosotros encontramos un deleite continuo, un manjar continuo en la vida que Dios nos ha dado. Es solamente ahí. Cuando no hemos logrado eso, pues nosotros, aunque venimos a la iglesia, aunque leemos las Escrituras, aunque hagamos oración, nosotros nos sentimos incompletos, nos sentimos insatisfechos. Nosotros siempre nos falta el centavito para el peso, como dice el dicho por ahí, ¿sí? Porque queremos esforzarnos un poquito más para conquistar eso que, si yo lo lograra, voy a estar completo. Y no entendemos que tener al Dios que nos ha traído acá es lo que nos va a dar a nosotros bienestar, y que nos lo tiene que dar ya, aquí donde estamos. Tenemos que estar plenos, porque tenemos lo más importante, que es al dador de las cosas.
O sea, es entender que en economía hablan mucho de la gallinita de los huevos de oro. ¿Sí? O sea, y hablan de que no, de lo insensato que es apropiarse del producto de la gallinita y matar la gallina. ¿Sí? O sea, no es inteligente. Lo inteligente es cuidar la gallina. ¿Cierto? Lo mismo pasa. O sea, aquí Dios es la provisión de la bendición y nosotros debemos entenderlo para relacionarnos con Él adecuadamente. Entonces, el título de esta predicación, mis amados hermanos, la hemos titulado Jehová nuestro Dios cercano. Recordemos el eslogan de este libro, de todo el Deuteronomio, que es como un resumen que le hemos dado, que dice: obedece y prospera, revélate y sufre. Dos opciones, ¿cierto? Dos opciones nosotros tenemos: obedece y prospera, revélate y sufre. Y el primer punto, mis amados hermanos, está basado en la primera parte del versículo 7 y lo hemos titulado: nos engrandece por su presencia. Y sigue introduciendo el Señor acerca de este tema de la ley en el versículo 7, que dice: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos? Vean esa interpelación que le está haciendo Moisés al pueblo de Israel. Porque él está haciendo una asociación entre grandeza de los pueblos con la cercanía de Dios. Y realmente Israel todavía no se ha conformado como nación. Israel hasta ahora estaba en un proceso de conquista donde llegaría a ser una gran nación, pero todavía no era una gran nación. Realmente lo que tenía por delante era el objetivo de ir a conquistar grandes naciones. Pero lo que Dios le está diciendo acá es: no hay una nación tan grande. ¿Sí? Y eso es una declaración disonante para el pueblo de Israel en el momento en el que se le está entregando. ¿Sí? Probablemente es tan disonante era tan disonante para el pueblo de Israel como puede ser para nosotros en este momento, que nos digan: es que no hay un pueblo tan privilegiado en Colombia o en Soacha como ustedes que están aquí sentados hoy. Y uno dice, uno puede decir: ¿en serio? O sea, ¿y por qué? ¿Y por qué? O sea, porque de acuerdo a nuestras consideraciones personales, la medición de la grandeza se obtiene o nosotros la catalogamos por medio de unos parámetros que no son los mismos parámetros que está calificando Dios acá. ¿Sí? Porque la grandeza de una nación era tener un gran terreno, tener ciudades amuralladas, tener una producción agrícola enorme, no tener dependencia de nadie. ¿Y cómo estaba Israel? Apenas había conquistado una porción de la tierra que Dios le había dado. Muchas de las tribus todavía no tenían su porción, ¿cierto? Estaban viviendo como nómadas. Casi que al día a día vivían al día, ¿sí? O sea, Dios les estaba proveyendo diariamente lo que iban a ir comiendo, lo que iba conquistando. Y yo les pregunto, ¿y no es así, mis amados hermanos, la realidad de la mayoría de nosotros? Y si Dios nos dice hoy: ustedes son un pueblo grande, nosotros, ¿sobre qué parámetros medimos esa grandeza?
Pues acá la relación que está haciendo Dios es la relación de grandeza de un pueblo que tiene que ver con la cercanía de su Dios. Por eso el título es Jehová nuestro Dios cercano. Ustedes son un pueblo grande. ¿Y por qué somos grandes? Porque Dios está cerca a ustedes. Por eso nos engrandece su presencia. ¿Qué es lo que engrandece al pueblo de Israel? No era su número, que aunque todavía no tenía tierra, era una nación numerosa, pero no era su número, porque ellos no hubiesen podido atener este número aproximado de 2 millones si no fuese por quién, por la grandeza manifiesta de Dios durante siglos, a partir de la historia que Él quiso desarrollar en ellos, donde los constituyó nación a través de un hombre de 100 años, con una mujer de 90, estéril, que tuvo un hijo, y de ahí se desarrolló la nación de Israel. Dios hablándole a un hombre, dice acá en Deuteronomio, decir que era un hombre casi moribundo, ¿sí? No se estaba muriendo, pero un hombre de 100 años no dice, pues ya está contando su tiempo, ya está terminando su tiempo. Y Dios empieza a generar toda una historia en este pueblo para que ellos puedan estar allí hoy. Entonces, qué importante es eso, mis amados hermanos, que Israel pueda mirar hacia atrás, pueda mirar su historia y pueda ver reflejada su dignidad a través de la cercanía de su Dios. ¿Qué tan cercano ha estado Dios a esta nación de Israel? ¿Qué tan cercano ha estado Dios para que ellos puedan estar allí parados frente a Moisés escuchando el discurso? ¿Sí? O sea, ¿qué tuvo que hacer Dios? Las plagas de Egipto, ¿cierto? Llamar a Moisés al monte. Los tuvo que disciplinar muchas veces. Muchos de ellos murieron, quedaron en el desierto. Los tuvo que advertir Dios muchas veces de peligros, de pecados, de faltas. Por ejemplo, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, Dios le dice, baje porque el pueblo le está pervirtiendo. Y el pueblo le estaba pervirtiendo. Moisés bajó rapidito y unos ya habían caído, otros todavía permanecen en pie. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hubiera pasado si Moisés se demora una semana más? Probablemente se hubiera podido ensanchar la fiesta, ¿cierto? Porque la fiesta estaba buena. Pero Dios dice, vaya, descienda, vaya, porque su pueblo está perdiendo. ¿Qué más tuvo que hacer Dios? ¿Sí? Poner la columna de fuego, o sea, ¿cuánto? Tanta historia. Pero la pregunta es, ¿y qué ha hecho Dios para que nosotros estemos aquí hoy sentados? ¿Cuánto ha hecho Dios para que nosotros tengamos la Biblia en el idioma español que nosotros hablamos y la podamos expresar, exponer abiertamente? ¿Qué ha hecho Dios en la política de este país, en la historia de esta nación, para que nosotros podamos estar acá sentados hablando de Dios libremente? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cómo Dios ha introducido una creencia de fe judeocristiana en esta nación para que esta profesión de fe que nosotros tenemos hoy acá, cristiana, protestante, haya podido ser recibida por nosotros? ¿Qué ha tenido que hacer? A veces nosotros no pensamos en esas cosas. A veces nosotros solamente pensamos en las cosas que individualmente Dios ha hecho. Ay, si es que a mí me predicó fulanito y me llamó la atención, y entonces yo me acerqué a él y le dije, bueno, ¿y cómo llegó el evangelio a fulanito? ¿Sí? ¿Qué iglesias se tuvieron que constituir? ¿Cómo ha sido la historia de la iglesia en Colombia? ¿La iglesia cristiana en Colombia ha sido perseguida o no ha sido perseguida?
cuando llegó acá? ¿O fue aceptada con brazos abiertos? ¿Ustedes saben esa historia, hermanos? Si no la saben, es importante que nosotros nos la preguntemos. Porque es importante. Porque que nosotros podamos disfrutar hoy de la palabra de Dios, podamos disfrutar de nuestra fe, que podamos celebrarla, pues es una razón de gratitud a nosotros. Nosotros tenemos que saber cómo se hizo. ¿Sí? Porque Dios le confiere identidad y dignidad a su pueblo. Su pueblo está allí escuchando, rozagante, ¿sí? Feliz, glorioso, diciendo: Dios ha destruido naciones para ponernos a nosotros, ¿sí? Y eso es maravilloso, si ellos lo están haciendo a través de la dignidad que Dios da. Pero si ellos están pensando: no, fuimos nosotros que conquistamos, fuimos nosotros que fuimos a la guerra, pues ahí empezamos a tener problemas serios, que son los problemas que siempre tiene el pueblo de Dios y por los cuales siempre viene el juicio. Es que importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos relacionar grandeza con cercanía de nuestro Dios. ¿Sí? Y importante que cuando nosotros hablemos de cercanía de Dios, nosotros no pensemos que esa cercanía tiene que ver con la forma como nosotros nos acercamos a Dios. Porque nosotros pensamos eso. ¿Sí? Bueno, entonces Dios me engrandece, yo tengo que estar cerca de Dios. No, la historia del pueblo no ha sido así. ¿Sí? Abraham no buscó a Dios para que le diera un hijo. Abraham no buscó a Dios para que lo sacara de la tierra de sus padres, de tierra de Harán. ¿Sí? Y en consecuencia, los hijos de Abraham que recibieron la promesa no fueron ellos quienes buscaron a Dios. ¿Sí? Fueron ellos abordados por la promesa que Dios les dio. ¿Sí o no? Pues eso es importante, mis amados hermanos, porque la cercanía de Dios no tiene que ver con nuestra disposición de estar cerca de Dios. No, la cercanía de Dios tiene que ver con el favor de Dios para con su pueblo, de ser cercano, de ser propicio a su pueblo. Recordemos la historia de José en Egipto, mis amados hermanos, en Génesis capítulo 39, versículo 2. Una frase que se repite mucho en Génesis de la historia de José es esta, que decía: y Jehová estaba con él. Y era prosperado porque Jehová estaba con él. Y fue el primero en la casa de su amo porque Jehová estaba con él. Y le fue puesto toda la cárcel y todo el trabajo dentro de la cárcel bajo su mano, porque Jehová estaba con él. ¿Por qué no dice? Porque él estaba con Jehová. ¿Por qué en el texto que leíamos la semana pasada, que hablaba de Noé, no decía: y Dios halló gracia ante los ojos de Noé? Porque el orden correcto proviene de la divinidad. ¿Sí? Entonces, José no logró prosperar en Egipto por mérito propio. Él no logró crecer por las capacidades administrativas que él tenía, aunque a nosotros nos pudiera parecer. Porque habilidades las tienen muchos, capacidades las tienen muchos, pero el único que puede dar la gracia frente a otros es Dios. Recuerden que en el texto pasado nosotros terminamos hablando de prestigio. Estamos hablando de que un pueblo, de que Israel tenía el potencial de ser un pueblo prestigioso y de que los demás pueblos al verlo dijeran: qué pueblo grande es este, importante, con unas leyes tan maravillosas. Eso no es mérito del pueblo, eso es mérito de Dios, que se acerca a su pueblo y tiene misericordia.
Entonces eso es importante, mis amados hermanos, porque si nosotros queremos ser grandes, ¿sí?, la Biblia nos da la fórmula. La Biblia nos da fórmula de grandeza. ¿Sí? Si tú quieres ser grande en el reino, ¿qué tienes que ser? Ser el más pequeño, servidor de los demás. Ser servidor. ¿Sí? Tienes que ser el más pequeño de todos. ¿Sí? Tienes que hacerte un niño, como un niño. Tienes que hacerte. ¿Sí? Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que perder tu vida. Esos no son los parámetros de grandeza que nosotros tenemos en el mundo. Muchas de esas solicitudes no son las que nosotros hacemos en oración delante de Dios. ¿Sí? Nosotros nos decimos: Señor, que yo mengue para que tú crezcas. No, Señor, que yo crezca para que otros te vean en mí. Es lo que nosotros pedimos en la oración. Qué conflictivo es eso, mis hermanos. Éxodo 33:15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El Señor le dijo: váyanse, yo ya no voy a ir más con ustedes, yo ya no los voy a acompañar, se han portado muy mal. Y Moisés dijo: no, si tú no vas, yo tampoco. Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá. Qué importante es eso, mis amados hermanos, porque la Escritura también dice que el pueblo de Dios debe ser probado como el oro, tiene que ser probado como la plata, que el pueblo de Dios es purificado a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de circunstancias que nosotros no podemos entender humanamente. ¿Sí? Y por eso es que el Señor nos expone a su palabra continuamente, porque es que nosotros todo el tiempo divagamos en nuestros principios. ¿Sí? Nosotros todo el tiempo le estamos pidiendo a Dios lo que no es su voluntad. Cuando hablamos de engrandecimiento, cuando hablamos de prosperidad, cuando hablamos de éxito, de crecimiento, siempre estamos pidiendo lo contrario a lo que Dios tiene para nosotros. Cuando pensamos de que Dios está cercano a mí, nosotros hacemos una medición contraria a la que Dios hace. Porque yo pienso que si Dios está conmigo, todo me tiene que ir bien. Todo el mundo me quiere, todo el mundo me dice que sí. ¿Sí? Mis negocios prosperan, la gente tiene que ver cómo yo estoy teniendo dinero, ¿sí? Cómo yo estoy alcanzando metas, cómo yo viajo, cómo yo obtengo cosas. Y ese chip yo me lo meto en la cabeza, eso es lo que yo hago en mis oraciones. Pero ¿qué dice la Escritura? El principal ejemplo que tenemos, el Dios hecho hombre, que dijo: y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, si el Señor Jesucristo quería hacer una obra perfecta en la tierra, una obra magnífica, una obra impoluta, digna de ser enaltecida, Él dijo: para hacer eso yo no necesito tener propiedades. Una vida entregada al servicio del reino de los cielos. Pero nosotros entendemos eso, mis amados hermanos. ¿Eso nos cabe en la cabeza? ¿Sí? O cuando yo digo que nosotros pensamos que todo el mundo nos tiene que parar bolas y que todo el mundo nos tiene que abrazar y decir: sí, claro, tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo de Dios, todo lo que tú haces está perfecto, lo que tú haces está bien.
Entonces, ¿cómo hace uno para entender la vida de Jeremías, de Isaías, de varios de los profetas menores, perseguidos, ¿sí?, dentro de su pueblo, por los suyos, ¿sí?, tratados como locos? Dios les decía: vaya y haga usted esta figura que era una dramatización de un acto. Ponga a Moisés una correa, ponga a asar estiércol y coma estiércol, salga a caminar en peloto, cásese con una mujer de mala vida, tenga un hijo y póngale un nombre de una situación que se va a dar. ¿Y cómo los trataba el pueblo? Como loquitos. ¿Cómo los trataban los reyes? Los exiliaban, no los querían. Cárcel. ¿Sí? Encarcelados, torturados, casi hasta la muerte. Y yo les pregunto, hermanos, ¿Dios estaba cerca de ellos? Claro. ¿Cuánto me contraria ese segundo pensamiento de ustedes? Por supuesto que estaba cerca. Estaba más cerca que de cualquier otro. Así como cuando el Señor Jesucristo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre estaba cerca en su corazón, pero no podía atender porque él tenía que cumplir con ese propósito. Él estaba pagando por el sacrificio. Entonces, qué importante es, mis amados hermanos, que ese cuestionamiento nosotros no lo hagamos si nosotros queremos la cercanía de Dios. ¿Sí? Hoy es un buen día para que nosotros pensemos: ¿sí?, ¿realmente quiero esa cercanía de Dios? Esa prueba de todo, ¿sí?, esa prueba de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, de nuestras formas. ¿Sí queremos esa cercanía? Probablemente alguno de nosotros diga: no, esa cercanía no es la que yo quiero que Dios esté cerca de mí, pero que Dios me tenga de otra manera. Bueno, pues ¿qué vas a hacer? Es que la cercanía de Dios no es a tu manera, ni a mi manera, porque esto es para mí también. Entonces, ¿qué vas a hacer? Porque algunos de nosotros pensamos que no, es que tengo que perseverar un poco más, a ver si le tuerzo la mano a Dios y Dios entiende, ¿sí?, y cambia. Dios no cambia, Dios es inmutable. Y en la vida cristiana hay altas y bajas, ¿sí? Y vivir en la vida cristiana, mis amados hermanos, vivir con Cristo y vivir la voluntad de Dios, no significa vivir continuamente oprimido, continuamente frustrado y continuamente añoroso de lo venidero. No. Vivir en la vida cristiana es vivir completamente pleno con todo lo que Dios nos da en el día a día. Y la pregunta nuevamente para nosotros es: ¿puedes hacer eso? ¿Puedes aceptarlo? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Dispuesta o no? Porque algunos de nosotros están diciendo: no, yo renuncio mejor acá. O sea, esto no es tanto. Esa es la vida en Cristo, mis amados hermanos. O sea, nosotros no vamos a ser engrandecidos por nada que esté por fuera de nosotros. No somos engrandecidos por nada que esté dentro de nosotros. Lo único que como cristianos nos engrandece es quién está sobre nosotros. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí nosotros nos vamos a hacer un cuestionamiento. El Señor Jesucristo sí ha estado con su pueblo todos los días desde que ascendió, o lo abandonó, porque han habido persecuciones, porque muchos fueron torturados, exiliados, vieron morir familiares, llevados a la hoguera, y muchos de los que fueron más maltratados fueron los más consagrados.
Entonces, ¿qué decimos? ¿El Señor sí estuvo o no estuvo? No, sí estuvo, claro, 100%. Fue tanto así que ellos tuvieron una plena seguridad de entregar sus vidas, de entregar sus bienes, de entregar sus familias, de salir de los lugares donde estaban cómodos, por la cercanía que Dios tenía con ellos, que los llenó completamente. De estar gozosos incluso en el mismo momento de la muerte. Y eso es para nosotros, mis amados hermanos, un desafío. Segundo punto, nos escucha por su compasión. La segunda parte del versículo termina diciendo, la segunda parte del versículo 7, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Cómo se manifiesta la cercanía de Dios con su pueblo? ¿Cómo se evidencia? Nosotros, ¿cómo quisiéramos que se evidenciara? Pues a partir de que Dios nos cumpla todos los caprichos que nosotros tuviéramos. ¿Sí? Que todo lo que nosotros le digamos a Dios, Dios lo haga. Para que se vea la cercanía. Pero Dios nos dice en la Escritura que una de las formas como Él está cercano a su pueblo es porque Él está atento a la oración de su pueblo. Es porque Él está disponible y dispuesto para escuchar la oración de sus hijos. Esa es la forma como se manifiesta la cercanía de Dios, pero nosotros no queremos que sea así. ¿Sí? ¿Por qué no queremos? Porque es que las respuestas que Dios nos da son distintas también a las respuestas que nosotros queremos. Por eso en nuestras oraciones nos cuesta mucho decirle, Señor, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y me quiero gozar con tu voluntad, porque uno es como que le dice, Señor, si, que no sea mi voluntad, sino la tuya, pero pues si no es como yo digo, pues no me gusta. Entonces, acá nos está mostrando que Dios no es un juez distante, ¿sí? Sino que es un Padre que responde a sus hijos, al pueblo que clama a Él. En eso consiste la cercanía de Dios. ¿Cómo responde? De la mejor manera. De la mejor manera. La comparación evidente que Dios hace es, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos cuando se las piden, ¿cuánto más yo, que soy bueno? Si su hijo le pide a usted una piedra, usted no le va a dar una piedra. Y si le pide una serpiente, usted no le va a dar una serpiente. Yo soy bueno, yo no hago eso. Pero si su hijo le pide a usted que le compre un salvoconducto para un arma con 10 años, pues si usted lo hace es porque está loco. O si a su hijo de 8 años usted le suelta las llaves del carro, ¿cierto? No lo hace. Y lógicamente usted no lo hace, pero a veces nosotros andamos en unos peleones. O sea, yo hablo con algunos de ustedes entre semana y algunos de ustedes andan enganchados con Dios. Porque es que Dios no hace lo que yo le digo que quiero que Él haga. Y si es así, pues no me gusta y me rebelo. Pues Dios no va a ir en contra de su perfecta voluntad. Y Dios no nos va a hacer daño dándonos cosas que nosotros no podemos ni debemos manejar. Entonces, ¿cuál es un distintivo del pueblo de Dios, mis amados hijos? ¿Sí? Nosotros queremos que nos distingan por nuestro prestigio, por nuestras proezas, por nuestras riquezas. Pero Dios dice, no, el pueblo de Dios se distingue porque es un pueblo que ora. Pero no solamente por eso, sino porque cuando ora yo lo escucho. Dios atesora. ¿Sí? En Apocalipsis dice que hay
una figura simbólica donde dice que Dios guarda las oraciones de los justos en un recipiente y que para él son como incienso, son un olor grato. ¿Y eso qué es que nos dice a nosotros, hermanos? Como un distintivo, porque todo el mundo ora, ¿sí? Todo el mundo ora. Yo me he sorprendido cuando hay grabaciones y cuando ha habido terremotos, cuando ha habido tsunamis, cuando hay catástrofes naturales y queda grabado como todo el mundo ora. Todo el mundo ahí sí está piloso echándose la bendición diciendo Dios mío y ahora sí. ¿Sí? Y eso los distingue como pueblo de Dios. ¿No? ¿Qué es lo que distingue al pueblo de Dios que ora? Que sus oraciones son atesoradas por Dios. Son atesoradas. Y aunque nosotros pensemos que Dios no me contesta, Dios está respondiendo a todas y cada una de nuestras oraciones fielmente con el amor paternal que a Él le caracteriza. Y muestra de eso es el cuidado permanente que Él tiene en nosotros. Entonces, es importante, mis amados hermanos, que nosotros sepamos que aunque hay días malos, la vida no es un día malo. La vida es una bendición de Dios. ¿Sí? Está el día de la prueba, está el día de la dificultad, está el día de la angustia. Pero la Biblia dice que cuando una persona está enferma, su buen ánimo le ayuda a mejorar. Hay un proverbio. Pero que cuando una persona tiene el ánimo decaído, no hay forma de levantarlo. Porque todo está en la comprensión que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Si Dios está cerca, ¿por qué nosotros vivimos angustiados, amargados, maltratándonos, maltratando a las personas que tenemos a nuestro alrededor, dejándonos afectar por las personas que tenemos en nuestro entorno? Vivimos muy angustiados porque es que me trataron mal, porque me dijeron, me traicionaron, porque es que no me cuidan, porque es que la gente no es recíproca, ¿sí? No me da tanto como yo doy, no se acuerdan de mí. Nosotros decimos, pero pues eso nos pasa a todos. A todos en algún momento alguien nos está tratando mal, alguien está obrando mal, alguien está actuando indebidamente. Pero ¿en qué se sostiene el gozo nuestro? En nuestro exterior, en nuestro Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que la compasión de Dios está sobre sus hijos, que Él nos socorre en medio de la angustia, que son múltiples las bendiciones que nosotros tenemos para que nosotros nos andemos desgastando en los escollos que se presentan en el camino, en el día a día. Que son amplias las bendiciones del pueblo de Dios para que nosotros perdamos el tiempo quejándonos en vez de aprovecharlo orando. Si yo me levanto a medianoche con dolor de cabeza, yo he escuchado de personas que por el dolor de cabeza pues se agarran a golpes a sí mismos. ¿Qué más puede hacer uno? Estoy con dolor de cabeza, me levanté. No puedo hacer nada más. ¿Qué me pongo a hacer? Pues a orar. Tengo la oportunidad de ponerme a orar. Tengo problemas, pues oremos. ¿Sí? Me siento angustiado, ¿qué hacemos? Oremos. Voy donde un amigo y me cuenta un problema. ¿Qué le digo? Oremos. Porque no nos caracteriza la oración. Como pueblo de Dios no nos caracteriza la oración. Como pueblo de Dios nos caracteriza que Dios oye nuestra oración y
y nosotros no aprovechamos. Entonces, importante eso, mis amados. Salmos 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Yo le pregunto, ¿es usted un justo? Cuando usted lee en la Biblia que habla de los justos, ¿usted interpreta este texto entendiendo que está hablando de usted o no? ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Cierto? Porque aunque nosotros no tenemos unas acciones perfectamente justas, nosotros hemos sido justificados por la sangre del Cordero, que es completamente justo. Y somos vistos ante el Padre a través de la dignidad de Él. Entonces, claman los justos y Jehová oye, claro, porque tenemos la justicia de Cristo a nuestro favor. Dios no oye todas las oraciones, oye las de los justos. No atiende todas las oraciones, atiende la de los justos. Éxodo 2:23 al 24. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Mis amados hermanos, la oración es un punto de quiebre en la relación nuestra con nuestro Dios. Y hay cosas, mis amados hermanos, que nosotros no logramos porque no llegamos a entender la importancia de hablar con Dios, de ponerlas delante, de tener esas peticiones delante de Dios con intención, con intensidad, con disciplina. No lo logramos. Entonces, el pueblo tuvo que estar 400 años en angustia, ¿sí? Hasta que fueron. Recordemos que no todo el tiempo, no todos los 400 años estuvo esclavo en Egipto Israel, no los 400 años, sino después de que murió José, que llegó un faraón que no conocía a José, es decir, unas 2 o 3 generaciones quizás más adelante, que José ni lo conocí, y le pareció buena idea tomar como esclavos a los israelitas. Y Dios ya tenía el plan. ¿Sí? Nosotros no podemos pensar, mis amados hermanos, que nosotros con nuestra oración movemos la mano de Dios, que eso se enseña mucho. ¿Sí? Es que la oración mueve la mano de Dios, ¿no? Dios ya tenía el plan para sacarlos, porque en el momento en que ellos clamaron, ya Dios estaba preparando a Moisés. O sea, ya tenía, ¿cierto? Pero en la articulación del plan de Dios, los designios de Dios de bendición para su pueblo se activan a través de la oración. Dios ya sabe que el pueblo va a orar y Él sabe que va a responder, y que como Él va a responder, viene la bendición. Entonces, a nosotros que estamos siendo instruidos en la palabra y que estamos comprendiendo eso, pues entendemos, tenemos que entender hoy acá que nosotros, a través de la oración, es como Dios activa los oráculos predispuestos que Él tiene para bendecir a su pueblo. Si nosotros entendemos eso, mis amados hermanos, entonces ¿cómo no vamos a orar? ¿Cómo nos vamos a relajar? ¿Cómo vamos a dejar de un lado la oración si entendemos eso? Que Dios ha predispuesto que la oración sea un activador que dispensa las bendiciones de Él para su pueblo, y que lo dicen las Escrituras una y otra vez: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y la oración de fe sanará al enfermo. No recibís porque no pedís. Y cuando pides, pides mal. Entonces eso es importante, mis amados, porque eso lo tenemos que nosotros
meter en la cartera, en la carpeta, como creyentes que somos, para nosotros poder vivir una vida cristiana íntegra, plena, en medio de las circunstancias, mis amados hermanos. Porque aún en medio de las circunstancias difíciles que vivió el pueblo de Dios, ¿cómo ellos se podían sostener? Si no era a través de la oración. Tenían la palabra de Dios, pero tenían la oración para sostenerse. Para en medio de las circunstancias más adversas, ellos estar firmes y fuertes en las situaciones que nosotros diríamos, yo no lo toleraría, yo no lo soportaría, yo no sería capaz. ¿Sí? O sea, siempre me sorprende más y más ver un pueblo de Dios dispuesto a que fueran y lo latigaran a causa del nombre de Jesucristo, salir felices diciendo, qué alegría, tuve el honor, tuve ese privilegio enorme de ser latigado por la causa de Jesús. O sea, es una cosa, hermanos, impresionante. ¿Quién nos fortaleció? El Espíritu Santo. Porque había una cercanía de parte de Dios para con ellos, que se manifiesta a través de la oración. Entendamos que Dios nos escucha a nosotros no por obligación, nos escucha por compasión. Y si Él nos ha dado la oración para oírnos, ¿qué es eso? Es una gracia, es un favor. Entonces, ¿cómo no lo vamos a utilizar, mis amados? Entonces, confiemos en que el Señor nos escucha, mis amados hermanos. Oremos con certeza. Dios nos manda que nosotros estemos en silencio frente a las circunstancias adversas, pero que estemos activos en su presencia en oración frente a las cosas que son difíciles para nosotros. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Una pregunta retórica. ¿No hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Es una pregunta retórica para responder sí. Él le hace justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Y no se tarda en responderles. Él tiene prontitud para responderlos. Tercer punto, mis amados hermanos. Nos legisla por su sabiduría. Versículo 8. Dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y nuevamente nosotros tenemos que pensar en el propósito de la ley. ¿Sí? Estamos hablando de la grandeza de un pueblo. ¿Sí? ¿Qué hace a un pueblo grande? Una de las características que hoy en día todavía se conserva como un concepto para calificar a una nación grande tiene que ver con sus leyes, con la capacidad legislativa que tiene una nación para que sus leyes sean justas, para que sus leyes sean apreciadas por sus gobernados, para que la sociedad se mueva de una manera adecuada y tenga crecimiento y tenga prosperidad. Y Dios les dice a ellos muy temprano, muy pronto, ¿qué nación hay que tenga una ley justa, una ley correcta, una ley ecuánime como la que ustedes tienen? Esto es muy temprano en la historia de la humanidad. Recuerden que estos libros son los primeros que se escribieron en el pueblo de Israel. Ya han pasado 1400 años de vida y todavía no habían otros textos del pueblo consignados. Pero recién estaban empezando ellos a escribir y ya tenían una ley perfecta como es esta ley. Porque esta ley es a prueba de error. Y el Señor los cuestiona. ¿Qué otro pueblo hay que tenga una ley como esta? ¿Sí? Cuando estábamos hablando de prestigio, decía
que las naciones miraban a Israel y la admiraban por las leyes que tenían, por la capacidad de poder organizar y de poder tomar decisiones frente a circunstancias difíciles. ¿Cómo lo hacían? No a través de un criterio propio, a través de las leyes que Dios les había entregado, que es la palabra de Dios, que es la misma palabra de Dios que nosotros estamos leyendo. Entonces, es importante porque a veces nosotros pensamos que la palabra de Dios fue escrita para consolarnos, y nosotros buscamos en la palabra de Dios consolación, consuelo, ¿sí? Quiero leer la palabra de Dios para sentirme bien, para sentirme a gusto. Y claro, hay textos de la palabra de Dios donde nos sentimos muy bien. Este texto nos hace sentir muy bien cuando nosotros decimos: uy, qué bueno tener un Dios que nos escucha. Gloria a Dios, aleluya, qué bendición, maravilloso. Pero este texto nos está diciendo que la ley de Dios es un principio regulador mucho más profundo, porque tiene la capacidad, el alcance de darle orden a nuestras vidas. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿pero nosotros sí queremos que nuestra vida sea ordenada por la palabra de Dios? ¿O no? ¿Sí? Y cuando hablamos de la vida, estamos hablando de todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? No estamos hablando de una en particular. No estamos hablando de la espiritualidad como un apéndice de la vida. ¿Sí? Es que yo el domingo voy y hago mi actividad espiritual. O en el día tengo un rato para hacer mi actividad espiritual. ¿Sí? Y ahí pongo en práctica la palabra de Dios. Pero después, los negocios, la vida de pareja, la relación con mis hijos, la relación con mi vecino, eso sí ya es tema mío. ¿Sí? Yo veré. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios ha impreso su sabiduría en su ley. Si nosotros entendemos que en la ley de Dios está impresa la sabiduría de Dios, pues nosotros tenemos que apreciarla, tenemos que atesorarla, tenemos que estudiarla, tenemos que consumirla, tenemos que rumiarla, tenemos que hablarla continuamente, ¿sí? Desear aprender más. Mira, a mí me llama mucho la atención, mis amados hermanos, que yo he estudiado la palabra de Dios, que yo soy pastor, que yo sirvo al Señor, pero me llama mucho la atención que son pocas las personas que cuando tienen la oportunidad de tenerme al lado me consultan sobre el conocimiento bíblico que yo tengo. Son pocas, y no tengo problema con eso, pues yo soy amigable y me gusta conversar de otros temas, y me gusta desarrollar relaciones, y pues no todo tiene que ser girar pues en torno a un texto bíblico, pero sí me llama la atención que son muy pocas las consultas, no solamente acá sino afuera, y eso me parece interesante, porque cuando uno, o por ejemplo en mi caso, yo no he sido así. En mi caso, cuando yo tengo, aún todavía, cuando yo tengo una persona que yo sé que le puedo sacar el jugo, pues yo tengo que exprimir, hay que exprimir, hay que aprovechar. Entonces es importante eso, mis hermanos, porque la palabra, la ley que Dios nos está entregando acá en Deuteronomio no es una ley opresora, ¿sí? Y eso es importante, porque así como nosotros tenemos que acercarnos a Dios creyendo que hay Dios, ¿sí? Eso dice Hebreos, quien se acerca a Dios tiene que creer que le hay, ¿sí? Porque no hay en la Escritura un texto que esté diseñado para convencer a la gente de la existencia de Dios, sino que Dios ya está presupuestado en la Biblia, ¿sí? Asimismo, nosotros tenemos que acercarnos a la ley creyendo que la ley es buena para nosotros. ¿Sí? Si nosotros venimos juzgando partes y decimos: no, yo con esto sí no estoy de acuerdo, no, a mí esto sí no me parece, no, yo con esto no voy. Yo le digo, si usted necesita hacer una consulta sobre algo en la Biblia, lo primero que usted debería tratar de solucionar son esos textos con los que usted tiene
una dificultad y que usted dice, yo eso no lo puedo aceptar y yo me ofrezco. Si usted me dice, vea, es que este texto yo no, o sea, todo me parece bien, pero yo esto no lo puedo entender, este obrar de Dios, yo con esto no puedo convivir, yo esto no lo puedo conciliar en mi vida. Pues eso es un meollo, un embrollo que usted tiene que tener afán de solucionar ya. Porque la palabra de Dios no es una palabra opresora, es una palabra de Dios que está dispuesta para santificar al pueblo, para preservar al pueblo, para prosperar al pueblo. Ay, pastor, pero usted está diciendo que no debemos, es que la prosperidad que Dios da no es la prosperidad del mundo, pero nosotros somos prósperos en Cristo. Tenemos la mayor prosperidad, que es tenerlo a Él. Y de ahí en adelante todas las bendiciones temporales que nos queda hasta que esta corta vida se termine, porque es muy corta. Deuteronomio 6:24 dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días. ¿Para qué? ¿Para qué cumplimos la ley? Para que nos vaya bien. No es para oprimirnos, no es para maltratarnos, para que nos vaya bien. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien. ¿Cuántos días a la semana? Todos los días. Pero hermanos, entonces, ¿cómo le estaba yendo a Jeremías cuando estaba en el pozo, adentro del lodo cenagoso, agarrado de 2 cuerdas? ¿Sí? Ahí antes le echaban popó, ¿sí? Ya casi le llegaba a la cabeza, no alcanzaba a sostener. ¿Cómo le estaba yendo a Jeremías ese día, mis hermanos? Según él, probablemente mal. Según nosotros, probablemente mal. Según Dios, le estaba yendo bien, porque se le dio el honor de vivir una vida heroica que hoy nosotros traemos a colación y que es ejemplar para nosotros. ¿Cómo la ven? Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, ¿cuál es la perfecta ley? ¿Cuál es la perfecta ley? Jesucristo. Cristo. La perfecta ley no es mi propósito enardecido de poner en práctica todo esto que vamos a estar leyendo acá. Esa no es la perfecta ley. Esa no es una vida conforme a la perfecta ley. La vida conforme a la perfecta ley es en la gracia que tenemos en Jesucristo, que nos permite ser obedientes a muchas de las cosas que están acá, no a todas, pero a muchas, por su gracia y por su favor. Dice que cuando hacemos eso, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Sí? En algunas cositas, Todas las cosas. cuando atina, cuando acierta, Así cuando fallas. en todo lo que hace. ¿Lo podemos creer, hermano? Amén. ¿No? ¿Lo podemos creer? Si no lo podemos creer, pidámosle a Dios que nos ayude. Pidámosle a Dios que nos ayude. Porque cuando tenemos bendición, todos los días, mis hermanos. Cuando Dios nos bendice, todos los días. ¿Sí? Cuando Dios está cerca, todos los días. El problema es, ¿lo creemos o no lo creemos? Dios nos lo está enseñando. Lo tenemos en la Escritura. Tenemos que creerlo. Eso tiene que ser grabado acá en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nosotros
para que esa sea una realidad que nosotros podamos vivir. Si nosotros no lo podemos aceptar en nuestra mente, hermanos, no podemos actuar en consecuencia de eso. Por eso Dios nos da un espacio para que recibamos la predicación. Entonces, ¿cuáles son los distintivos del pueblo de Dios? Del pueblo que verdaderamente tiene a Dios cerca. ¿Cuáles son? Su constitución en nosotros y la oración. Su presencia en el pueblo. 1. 2. La oración. La oración. 3. Cristo. La fe, Cristo, pero es la ley, su sabiduría. Su sabiduría. Y esto es importante, mis amados hermanos, lo hablábamos con alguien esta semana, si no estoy mal. Porque a veces nosotros hablamos de que nosotros somos cristianos y que yo tengo a Cristo, y de que Cristo es mi Salvador, y que con Cristo para todos lados, y con Cristo todo me va bien. Pero tenemos a un Cristo que es una figura desligada de la palabra de Dios. Y eso no es posible. ¿Sí? Cristo es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos revela a Cristo. ¿Sí? Sin la palabra de Dios no hay Cristo. Si nosotros desatendemos o desmembramos, mutilamos una parte de la palabra de Dios, no podemos decir que tenemos a Cristo. Y ojo, porque es que una cosa es cumplir a cabalidad, cosa que no podemos, y otra es negar. Porque una cosa, hay cosas que yo digo, yo no puedo cumplir. ¿Sí? Yo digo, yo no puedo orar todo tiempo como dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Dice, orar en todo tiempo, orar en todo tiempo. ¿Sí? En este momento yo no estoy orando, porque estoy predicando, no podría hacerlo mismo. Yo no soy capaz de hacerlo mismo. Predicar y orar al tiempo no puedo. ¿Sí? No puedo cumplir. Esa es una cosa. Pero otra cosa es que yo diga, esa parte no. Para mí toda la Biblia va bien, yo la acepto, pero esa parte yo no la acepto. Porque ahí estamos desmembrando. No estoy solamente cambiando un pensamiento, ahí yo estoy desmembrando a Cristo. Porque Cristo es la palabra de Dios y es toda. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor maravilloso, glorioso, eterno, poderoso, majestuoso, digno y además, como nos has enseñado, cercano. Te damos muchísimas gracias por ser un pueblo que tiene la distinción, Señor, de que tú te acerques a nosotros. Ese honor, Señor, ese privilegio no se lo puede adherir cualquiera. Por eso los hombres tenemos la tendencia a excusarnos diciendo, no, es que yo no soy tan lejano de Dios, yo voy a la iglesia, yo oro de vez en cuando, yo hago mis buenas obras. Pero gracias, Señor, porque nosotros hoy hemos entendido que la cercanía que tú tienes con tu pueblo no depende de nosotros, sino depende de ti. Y que cuando un pueblo está cercano a ti, es un pueblo que ha recibido gracia, que ha recibido un favor inmerecido. Es un pueblo que no puede atribuirse esa bendición, que es que tú estés cerca a nosotros. Hoy te queremos dar muchas gracias por eso. Y te queremos pedir perdón una vez más, Señor, porque continuamente nosotros despreciamos esa cercanía. Nosotros te queremos cerca, pero con todas las añadiduras del mundo. Y cuando no recibimos las añadiduras del mundo, nos afligimos, nos angustiamos, hacemos pataleta. Y no nos damos cuenta, Señor, que cuando nosotros pensamos así, nos sentimos así, nos expresamos así, nosotros lo que estamos diciendo es que tú no eres suficiente, que la cercanía que tú tienes con nosotros no nos llena, que no estamos de acuerdo, Señor, con la disposición de tu voluntad para con nosotros. Y entramos en una rebeldía que probablemente es una
rebeldía oculta para nosotros, es una rebeldía implícita, pero es rebeldía, Señor. Y te ofendemos, Señor, profundamente. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Una vez más, Señor, perdónanos. Incluso, Señor, te pedimos por el futuro nuestro, porque lo más probable es que en algún tiempo nos olvidemos, Señor, y volvamos a refunfuñar, y volvamos, Señor, a quejarnos, y volvamos a despreciarte, Señor, deseando las cosas de este mundo. Y te pedimos, Señor, que para esos momentos nos permitas volver a ti, Señor, arrepentidos, a reconocer que tú eres nuestro sumo don, que tú eres, Señor, nuestro único bien preciado, Señor, que contigo lo tenemos todo, que fuera de ti no hay nada, para que podamos enfrentar esta vida como creyentes, Señor, perseverando hasta el fin. Te damos gracias, Señor maravilloso, porque tú nos has privilegiado dándonos este canal de gracia que es la oración. Gracias, Señor, por recordarnos que la oración no es un mandamiento para probarnos en nuestra resistencia, que es una forma de tratar de cansarnos, que es una forma de incomodarnos, de incomodar nuestra carne, sino que es todo lo contrario, es un canal de bendición, es un medio de recibir las riquezas que tú tienes dispuestas para tus hijos. Es la forma en que nosotros abrimos la alacena para recibir las bendiciones del cielo, Señor. Y también te tenemos que pedir perdón, Señor, porque probablemente hemos tenido una mala actitud frente a la oración, una actitud indispuesta, una actitud de poca fe, Señor, frente a la comunicación. Te pedimos que nos perdones, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a disfrutar de la presencia tuya a través de la oración. Ayúdanos a disfrutar de la cercanía que tú has querido plantear a tu pueblo a través de la oración. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de ese cobijo que tú das a tu pueblo a través de las respuestas que tú das a nuestras oraciones. Múltiples respuestas de bendición, múltiples respuestas, Señor, de positivas tú nos das. Y algunas, Señor, pues no son como queremos, pero ayúdanos, Señor, a relacionarnos contigo a través de la oración, con sumisión para aprender, Señor, a recibir las respuestas que tú nos des. Te lo suplicamos. Y te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tú estás cerca de tu pueblo a través de tu palabra, que tú te acercas a nosotros a través de tu sabiduría, porque tú quieres que nosotros poseamos la sabiduría tuya que tú nos has dejado impresa en las Escrituras. Perdónanos, Señor, porque nosotros no nos saciamos muchas veces con esa sabiduría. Queremos la sabiduría del mundo. A veces pensamos que es mejor leer teólogos, leer filósofos, leer analistas, leer críticos sobre los diversos temas, antes, Señor, que referirnos y remitirnos a tu palabra santa, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Estamos extraviados cuando actuamos así. Ayúdanos, Señor, a desear tu palabra, a pensar en tu palabra, a practicar tu palabra, a aconsejar tu palabra, Señor, a crecer, Señor, hablando tu palabra. Ayúdanos. Y una vez más, Señor, salimos de aquí con un enorme gozo, una enorme alegría, Señor. Es una alegría que nos contraría. Nos contraría saber, Señor, que la cercanía contigo no depende de nosotros, porque nosotros nos sentimos más cercanos cuando pensamos que por nuestras obras
Tú estás cerca de nosotros. Pero te damos gracias, Señor, hoy, porque sabemos que podemos irnos con una seguridad mayor, porque esa seguridad no depende en nada de nosotros, porque sabemos que la seguridad de nuestras obras, Señor, es una seguridad efímera, porque obramos bien un día y obramos mal dos. Pero hoy sabemos que tú estás cerca a nosotros de una forma inmutable, de una forma permanente, porque tú, Señor, si no cambias con nosotros. Gracias por esa cercanía. Salimos conscientes de ello y te pedimos, Señor, que nos permitas disfrutarla y mantenerla, esa conciencia en nuestra mente el resto de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.